Hola mis estudiantes, vamos a trabajar con la ley de Coulomb. En primer lugar, vamos a considerar dos cargas que le vamos a llamar Q1 y Q2. Nosotros sabemos, por ejemplo, que si esas cargas son positiva y negativa, se van a atraer. Y esa atracción nosotros la representamos con dos vectores que representan a su vez la fuerza eléctrica. Podríamos decir que esta es la fuerza que le hace la carga 2 a la carga 1, F2,1, y esta otra es la fuerza que le hace la carga 1 a la carga 2, F1,2. Ahora, si recordamos las leyes de Newton, cuando un cuerpo le hace fuerza a otro cuerpo, entonces este cuerpo reacciona con una fuerza igual y opuesta. Claro, la ley de acción y reacción, entonces nos dice que estas dos fuerzas tienen que ser iguales y opuestas. Esto es lo que se ha observado cuando nosotros acercamos un cuerpo cargado a otro. Por ejemplo, cuando acercamos una regla cargada, ¿sí?, a un trocito de papel y este se polariza y por lo tanto interactúan eléctricamente, lo que se ha observado entonces en cualquier comportamiento eléctrico es que estas dos fuerzas siempre son iguales, ¿sí? Entonces podríamos decir que F2,1 es igual y opuesta a F1,2, ¿sí? Al módulo de cualquiera de las dos fuerzas lo voy a representar, ¿sí?, con dos palitos así verticales. Voy a poner el módulo como si fueran dos paréntesis rectos así verticales, como el del valor absoluto. Bueno, al módulo de ese vector le voy a llamar simplemente Fe de fuerza eléctrica. ¿Y qué fue lo que trató de hacer Coulomb? Coulomb lo que quiso hacer fue encontrar una relación entre la fuerza eléctrica que actúa entre estas cargas y otros parámetros, en particular el valor de la carga y también la distancia que los separa. Ahora vamos a hablar un segundito de la distancia. Nosotros podríamos trazar un eje que pase por el centro de las dos cargas y ese eje le podríamos llamar X, le podríamos llamar Y o Z, pero como es un eje genérico, ¿sí?, que une los centros de las dos cargas, y a su vez nosotros podríamos tomar el centro por acá y trazar como distintos radios, se le suele llamar eje R. Es una convención, es algo que se estila llamarle R. Pero además, como les digo, se puede interpretar como una especie de radio, ¿sí? Y al vector que une el centro de las dos cargas le vamos a llamar justamente vector R, ¿sí? Es un vector que lo que mide es la distancia entre las dos cargas, pero le podemos asignar un sentido que va en este caso de la carga 1 a la carga 2, ¿sí? Esa es la convención, eso es lo que se usa. Y entonces Coulomb lo que quiso hacer fue encontrar esa relación entre la fuerza eléctrica, el valor de la carga Q1, el valor de la carga Q2 y el valor de R. Y realizó un experimento con una balanza de torsión, que a mí me gustaría que ustedes lo buscaran, indagaran un poquito más, pero quédense con la idea de que es una balanza muy sensible a pequeños movimientos, a pequeñas variaciones en la masa de dos objetos muy pequeñitos, y Coulomb lo que hizo fue, bueno, cargando la masa de dos pelotitas muy chiquititas, las hizo interactuar y la balanza de torsión iba girando, como su nombre lo indica, torsión, ¿sí?, iba girando, 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 ¿sí?, era como una especie de eje, así, con dos pelotitas, y lo que él le acercaba era cuerpos cargados. Imagínense, por ejemplo, una regla, él lo hizo con otras pelotitas, pero imagínense que ustedes cargan una regla por flotación. Yo no lo puedo hacer, pero ustedes lo pueden hacer en su casa. Carguen contra su pelo una regla y en vez de papelitos
él lo que hizo fue justamente acercarlo a esta balanza, y la balanza lo que iba haciendo era girar. Y entonces él, midiendo ese giro y comparando con el giro que hacía cuando le aplicaba una fuerza conocida, él pudo determinar el valor de las fuerzas que actuaban eléctricas, y así pudo ir conociendo más y más. ¿Y qué encontró Coulomb con esta balanza de torsión? Bueno, dos cosas fundamentales. En primer lugar, lo que es bastante obvio, que la fuerza eléctrica era directamente proporcional a las cargas Q1 y Q2. Es decir, si Q1 aumentaba el doble, la fuerza eléctrica aumentaba el doble. Si Q2 aumentaba el triple, la fuerza eléctrica aumentaba el triple. Ahora, si Q1 aumentaba el doble y Q2 aumentaba el triple, él lo que encontró es que la fuerza eléctrica aumentaba 2 por 3, 6 veces más. Entonces, él encontró en definitiva que la fuerza eléctrica era proporcional al producto entre Q1 y Q2. El producto. Y otra cosa que encontró, que es bastante natural de pensar, es si yo alejo las dos cargas, si yo las separo más, entonces hay que pensar que interactúan menos al encontrarse más lejos, y por lo tanto él pudo medir que si se alejaban, la fuerza disminuía. Entonces, en vez de decir que son directamente proporcionales, en física y en matemáticas, nosotros decimos que son inversamente proporcionales. Ahora, podría ser inversamente proporcional a la distancia y dejarlo así, pero él midió cuidadosamente, como les explicaba, con esta balanza, y encontró que cuando las cargas se separaban el doble de la distancia, la fuerza no disminuía a la mitad, disminuía 4 veces. Si la separaba el triple, 3 veces, la fuerza eléctrica no disminuía a la tercera parte, sino que disminuía a la novena parte. Entonces, ¿qué relación hay entre 2 y 4 y 3 y 9? Bueno, la relación es que disminuye con el inverso del cuadrado de la distancia. Entonces, quiere decir que si, por ejemplo, nosotros separamos 4 veces la distancia, entonces la fuerza va a disminuir 4 al cuadrado 16 veces. Y así fue realizando experimentos para transformar esto en algo más útil. Con esto no podemos hacer cuentas, no podemos operar. Pero nosotros podemos cambiar este símbolo de proporcionalidad por una igualdad, y el precio que hay que pagar para cambiar esto por esto es introducir una constante de proporcionalidad, ¿sí? Entonces nosotros podemos suplantar esto por K, por Q1, por Q2, dividido la distancia al cuadrado. Y esto se parece bastante a lo que hoy en día conocemos como la ley de Coulomb, por lo menos la forma matemática que tiene esa ley. La ley en realidad es toda la interacción, es cómo se describe esa interacción. Pero se suele llamar ley de Coulomb a esta formulita que está por acá, ¿sí? En realidad la ley de Coulomb es mucho más completa. Pero bueno, para poder hacer cálculos y resolver ejercicios, nosotros podríamos trabajar con esto. Lo último que le vamos a agregar es lo siguiente. Como la fuerza eléctrica, ¿sí?, es el módulo, en este caso, de la fuerza eléctrica, es un valor positivo, ¿sí?, nosotros vamos a considerar que la distancia al cuadrado siempre es positiva. La constante esta, ahora la vamos a ver, van a ver que tiene un valor positivo, y Q1 y Q2 pueden tener valores positivos y negativos. Esto es lo único que daría problemas. Entonces, para trabajar sin miedo a que esto pueda dar negativo, nosotros solemos poner unas barras de valor absoluto, las mismas que ustedes trabajan en matemáticas. ¿Cuánto vale esa constante eléctrica acá? Bueno, Coulomb, con esta balanza de torsión, fue haciendo experimentos, pasó mucho tiempo tomando anotaciones bien cuidadosas, y llegó a medir el valor de esa constante K.
que tiene un valor de 9,0 por 10 a la 9. Y vamos a ver en qué se mide. Si nosotros despejáramos K, la fuerza se mide en newtons, la distancia al cuadrado se mide en metros al cuadrado y la carga se mide en coulombs. Coulomb por coulomb queda coulombs al cuadrado. Y ese es el valor de la constante K. Nosotros con esto ya podemos resolver ejercicios de la ley de Coulomb.